Lo que a uno le está reflejando la maternidad o la paternidad es lo mismo que viene proyectando en el pasado. El inconsciente gobierna tu vida y tú lo llamas destino. No sé cuántos alumnos teníamos en ese momento, a lo mejor 300 alumnos, 400 alumnos. ¿Cómo lo sostienes? ¿Cómo es el entrenamiento mental para no caer otra vez en el viejo patrón? Comprometerte con poner siempre un límite. Por dónde pueden empezar a gestionar toda esta situación? Hablamos de que crecer espiritualmente supone incomodidad y eso se da gracias a una sanación y gracias a equilibrar esas energías que están o ausentes o en exceso. Entonces el alma lo que elige es experimentar lo que ya es. Bueno, Guille, bienvenido. Muchas gracias. Antes de empezar, para que la audiencia pueda conocerte, ¿a qué te dedicas actualmente? Bueno, actualmente de forma profesional me dedico a ayudar a otros emprendedores desde un punto de vista interior, ayudándoles a desbloquear la abundancia, las ventas, que sienten estancado en ese aspecto, pero que saben que la respuesta ya no se encuentra en la estrategia, sino que hay algo interno dentro de sí que hay que cambiar. Y les ayudo a través de un modelo de enseñanza, que si queréis luego podemos hablar un poquito de él, que lo llamé el modelo de reprogramación psicofinanciero, donde une ambos mundos, el trabajo interior y toda la parte estratégica. Y bueno, todo lo hago a través de una escuela que fundé unos meses atrás, Escuela Kaizen, y eso sería el resumen de a lo que me dedico. Vale, qué chulo. Tocando ahora una cosa que acabas de mencionar, que es para los emprendedores que saben que la respuesta no está simplemente en las estrategias, sino a nivel interno. ¿Qué sucede cuando una persona, por ejemplo, un emprendedor que no para de invertir en programas, de seguir a mentores, aplicar estrategias y no le funciona? O una persona que a lo mejor no es emprendedora, pero no para de leer un montón de libros de psicología, de tomar muchas acciones, pero no le funciona, no siente que haya mejorado a nivel interno. ¿Qué está pasando aquí? Claro, es que a ver, esto ya es un tema muy profundo, ¿no? pero Directamente ya. Hay una frase, vamos a partir de una frase que resume muy bien lo que quiero explicar, y es que no importa el paso a paso que uno desarrolle por sí mismo de forma aislada, sino lo que importa es quién eres mientras das el paso correcto. Y esto se puede ver de forma muy simple. ¿Cuántas personas hay a día de hoy creando podcast, por ejemplo? Muchísimas. ¿O cuántas personas hay, no sé, subiendo contenido a redes? La pregunta es, ¿por qué si hay mucha gente haciendo lo mismo, por qué algunos haciendo eso mismo les funciona y otros no? Porque si la variable de la estrategia no cambia, es decir, es la misma, ahí se puede ver de forma muy simple que no es en sí la estrategia, ¿sabes? Obviamente la estrategia tiene su influencia, ¿no? Y no por tirarte en el sofá y vibrar en amor te va a llegar las cosas a la vida. Pero bueno, o sea, básicamente en la estrategia es donde se ve reflejado las creencias, lo que uno sostiene a nivel inconsciente en la mente y que se acaba proyectando en el afuera. O sea, no sé, imagínate una persona que sepa mucho de ventas, tenga mucho conocimiento sobre ventas, tenga un típico escrito, guión en una llamada de ventas, pero internamente no confía o tiene un problema de autoestima. Entonces eso lo va a subcomunicar a la hora de hablar, sin saberlo. Y a lo mejor sigue un guión perfecto y no vende o no cierra la venta. ¿Eso por qué? Porque inconscientemente está transmitiendo lo que está sosteniendo, las inseguridades, la falta de confianza, que tiene mucho que ver con lo que ha vivido en la infancia esa persona, que también sé que en el podcast íbamos a hablar sobre eso. Pero básicamente en el mundo de la forma, que ahí es donde entra la parte estratégica, la parte del plan de acción, todo eso es una consecuencia y va a acabar proyectando los resultados que uno tiene dentro. ¿Cómo podemos detectar en el mundo externo lo que hay que cambiar en el mundo interno? Porque muchas veces creemos que tenemos confianza o creemos que en teoría estaría todo bien, sin embargo no vemos los resultados que queremos. ¿Cómo podemos utilizar el exterior como espejo para decir, vale, esto me está pasando, pues esto es lo que tengo que cambiar a nivel interno? Muy buena pregunta. Mira, hay una frase que dijo Jesucristo en su día, que él decía, por sus frutos los conoceréis. Es decir, por tus frutos te conocerás, te podrás conocer. Entonces, hay algo que esto se lo invito a las personas que nos están viendo, que hagan un análisis, porque se van a dar cuenta que todo conflicto o toda traba que puedan estar experimentando, dificultad, siempre tiene una relación con algo. No sé, imagínate a alguien que acaba siempre saliendo con una persona que no le valora.
y que la desprecia o, no sé, la maltrata o la agrede o lo que sea. Pues si esa persona de repente empieza a emprender, lo más seguro es que reciba el mismo resultado en el emprendimiento y la gente no le valore y por lo tanto no le pague, ¿sabéis? Entonces tú tienes que ver qué es aquello que afuera, aquí hace falta sobre todo un gesto de humildad, porque desde una mirada de no estar siendo responsable y pensar, no es que hoy es agosto y en verano la gente no invierte o la gente desconecta. Bueno, pues es agosto y, por ejemplo, en la escuela está siendo el mejor mes desde que se fundó, ¿sabes? Entonces, ahí es donde, o sea, si tú estás todo el rato pensando que la consecuencia o que la causa de tu problema está fuera, desde ahí nunca lo vas a poder observar. Pero si te está pasando algo que se venga repitiendo, que no le encuentres una solución, por mucho que hayas probado cosas en el afuera, siempre tienes que hacer una mirada hacia adentro y sobre todo indagar. Si es verdad que ahí es donde yo invito a las personas a que se den el permiso de buscar ayuda. O sea, yo, por ejemplo, llevo 3 años con la misma terapeuta, se llama Mariana, es la misma también que acompaña a mi mujer. Y yo si sigo invirtiendo constantemente, mes tras mes en terapia, es porque sé que hay unos aspectos a nivel inconscientes que yo por mí mismo no puedo observar. Y por mucho que uno tenga la voluntad y quiera, al final el ego tiene muchos sistemas de defensa. Entonces, yo daría la invitación a las personas que nos escuchan que se dieran el permiso de eso, de pedir ayuda, de confiar en otros profesionales, porque eso es lo que les va a ayudar a tomar conciencia de qué es aquello que inconscientemente están sosteniendo. Hay una frase de Carl Jung, ¿sabéis quién es? Hay una frase de Carl Jung que resume todo esto, que dice que si no haces consciente tu inconsciente, el inconsciente gobierna tu vida y tú lo llamas destino. Entonces, básicamente es un trabajo de usar el mundo de las formas como una escucha interior. Usar lo que te sucede en lo material como un espejo de lo que internamente uno está sosteniendo. Cuando hablas de pedir ayuda a otros, ¿a qué tipo de referentes nos estamos refiriendo? Porque, por ejemplo, no todos los profesionales trabajan con esto en concreto, ¿no? O sea, lo que es la psicoterapia o el ayudarte a conectar el patrón inconsciente con lo externo. Claro, mira, de ahí es de donde surge, por ejemplo, el modelo de reprogramación psicofinanciero, porque a mí me pasaba, yo entendía todo esto, había leído libros como Un curso de milagros, del Dr. David Hawkins, de Luis Hay, o sea, había leído un montón de libros que explicaban todo esto, de cómo las heridas de la infancia, cómo las heridas emocionales, lo que uno carga, se acaba proyectando en el afuera. Pero contrataba mentores, es muy común dentro del mundo del marketing hablar sobre mentalidad, pero se quedan en speech superficiales, ¿sabes? Se queda en speech motivacionales y eso, desde mi punto de vista, no es mentalidad. Es decir, sí, te puede servir para empoderarte, para ayudarte a dar el paso, pero una transformación profunda y un mentor que tuviera un conocimiento real de cómo funciona la psique, de cómo funcionan los sistemas, de cómo funcionan los patrones que se heredan, no encontré. Entonces, en mi proceso personal, fui invirtiendo en psicoterapia, en mi maestra espiritual, que ella es también psicóloga. Bueno, tiene un montón de herramientas que a mí me han ayudado. Yo, en mi caso, me acabé certificando como psicoterapeuta, con Jorge Carrasco, no sé si lo conocéis. Pues me acabé certificando como psicoterapeuta basado en las enseñanzas de Un curso de milagros, porque fue lo que a mí más sentido me hizo. Pero sí es verdad que yo no he encontrado en el mercado a alguien que unifique, o sea, que toque la mentalidad desde un punto de vista profundo y a la vez te comparte esa estrategia para que se compagine y desde ahí, pues obviamente acabe dándose un resultado, que al final es la unión de lo femenino y lo masculino, ¿no? Que es unir esas energías para que un fruto se acabe dando. Y en tu caso en concreto, ¿cuáles fueron los bloqueos que tú tenías en relación al dinero y al emprendimiento? Mira, más que en relación al dinero, a mí lo que me pasaba era una insatisfacción por mucho que estuviera logrando X resultado, ¿vale? Yo como, o sea, aquí ya nos adelantamos un poquito en mi historia porque yo antes de eso tuve varios quiebres, pero hubo uno que fue como un segundo despertar. Yo ya ahí había creado una empresa que en ese momento se llamaba Mañanas Exitosas, que luego eso acabó transformándose en el instituto que fundé. Y yo ahí ya había, no sé cuántos alumnos teníamos en ese momento, a lo mejor 300 alumnos, 400 alumnos, estábamos en muchísimos países.
no recuerdo la cifra que estuviésemos generando en ese momento, pero a lo mejor 10.000, 15.000 euros al mes junto con mi socio. Y era una constante insatisfacción de querer más, de querer más, de querer más, una exigencia, por mucho que en el afuera se estaba dando todo como de forma ideal y la gente me reconocía, la gente me felicitaba por todo lo que se estaba logrando, yo era como, ¿por qué yo? O sea, yo debería estar disfrutando de todo esto, ¿no? Y ahí justo se vio que estaba comenzando el máster en psicoterapia y en una clase yo levanté la mano, iba a hacer una pregunta y ahí me agarró el profesor y me empezó a hacer preguntas. Claro, pusieron al ego contra las cuerdas y al final, inconscientemente, yo estaba tratando de ser alguien para encontrar la aprobación que nunca tuve de papá, ¿sabéis? Entonces, a través de haber vivido toda una infancia donde, o sea, mi padre nunca no sé, me ha maltratado o me ha tratado como de esa forma, pero siempre era como yo que se llegaba a casa con las notas y era como, y era como, bueno, ¿y por qué no un 9? ¿O por qué no un 10? ¿Sabes? Porque yo, o sea, yo siempre en el colegio rendía, no he sido de liarla hasta, bueno, un poquito más adelante, pero yo rendía y a lo mejor era como que era un constante corregir, corregir, señalar lo que podría estar mejor, señalar el pequeño error. Y, y obvio que yo después comprendí que la intención que se escondía detrás de eso en mi padre era protegerme, era construir el hombre que él pensaba que tenía que construir en mí para yo sobrevivir en el mundo que él vivía, según su percepción. Del mundo de los adultos es exigente, es peligroso, es pues lo que sea. Entonces, desde ese prisma que mi padre tiene o tenía del mundo, fue como me quiso educar para prepararme para ese mundo. La realidad es que el mundo no es una ventana por la que miras, sino es un espejo en el que te reflejas. Y claro, yo todo eso no lo entendía. Yo para mí tenía acumulado dentro de mí de forma inconsciente un rechazo hacia eso. Había un rencor, había un juicio de papá no me valora. Y al final el amor y el reconocimiento son dos necesidades emocionales que tenemos. Uno siempre las va a tratar de satisfacer. Y cuando ya es un adulto y deja de vivir en casa de mamá y de papá, lo atraes con tu pareja, ¿sabes? Y de repente atraes una pareja que no te valora o que te exige, ¿sabes? O tienes unos hijos y es lo mismo, y es como que se va perpetuando. Se va perpetuando. Yo por suerte en ese momento era 2021, tenía 19 años, cuando tomé conciencia de todo esto, y gracias a perdonar todos esos juicios que emitía mi padre y a comprenderlo, además fue una tarde que esto lo tengo como un recuerdo súper nítido de todo lo que me impactó, que lloré un montón. Yo nunca había llorado tanto como lloré en esa psicoterapia, no podía ni hablar casi. Y me estaba dando el permiso de hacer algo que nunca antes había hecho, que era delante de todos los compañeros de clase mostrarme tan vulnerable. Entonces pasé por todo ese proceso, hice una aplicación verdadera del perdón, porque una de mis resistencias era como, ¿por qué voy a perdonar a mi padre si no se lo merece? No. Pero ese es un falso perdón, porque en realidad cuando tú perdonas a alguien, estás usando esa proyección para liberarme yo, en este caso, liberarme yo del juicio que me estaba afectando a mí. Mi padre no tenía nada que ver, ¿sabes? Es decir, eran mis resistencias y digamos como el no estar en paz con todo lo que viví, lo que me estaba influyendo. Esto es como tomarme un chupito de veneno pensando que le va a afectar al otro, cuando en realidad soy yo el que está llevando esa ira o esa rabia o esa frustración. Y a través de comprender el perdón, que para mí fue increíble, fue toda una revelación, puede pasar por ese proceso. De ahí solté todo lo que no había soltado en todos los años, y en ese momento estaba todavía en casa de mis padres y fue algo muy simbólico que cerré el ordenador, terminó la sesión, yo estaba como súper liberado y salgo de la habitación, empiezo a bajar las escaleras y justo veo a mi padre y a mi madre, algo súper raro, nunca le di una explicación, pero a mi padre y a mi madre bajo las escaleras así mirándome como esperándome. y yo estoy bajando las escaleras y me dicen, bueno, ¿qué vamos a cenar? Tipo, obviamente ellos no sabían qué había pasado. Yo había pasado por todo este proceso y yo dije, o sea, me quedé como... Fue súper simbólico, ¿sabéis? El estar bajando por las escaleras y ver ahí a mi padre y a mi madre así como mirándome, y cuando quedaban 2 o 3 escalones para llegar abajo, les dije, no os quitéis, no os quitéis. Y me abalancé sobre ellos y los abracé. Y ese momento para mí, o sea, lo recuerdo súper nítido, porque ahí siento que
que se liberó mucho. Ahora, sí es verdad que cuando tú pasas un proceso así y pones la semilla del perdón, de repente suelta, es como sacar malas hierbas, sacar raíces antiguas de la mente, luego esa nueva semilla que se pone en terapia hay que seguir regándola. Porque es decir, si yo, no sé, yo me exigía mucho con el orden, ¿vale? Imaginaos ahora que tenemos una mesa por ahí, todo así más o menos, que igual no está desordenado, pero yo a lo mejor sería antes incapaz me sentiría incómodo, ¿sabéis? Como estando en un momento de desorden es como que me exigiría todo limpio, impoluto, ordenado. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, termino esa terapia, termino esa sesión, y luego sigo en mi comportamiento reafirmando lo mismo que antes, las malas hierbas van a volver a crecer. Es decir, la gente se piensa que es como voy a terapia, hago el ejercicio, lo constelo, que las constelaciones familiares son la hostia también, es brutal. Ya, pero, o sea, eso está genial porque te sirve para quitar las malas hierbas y poner una nueva semilla, un nuevo paradigma, una nueva percepción. Pero si tú eso no te lo tomas como un entrenamiento mental de comprometerte con una perspectiva mucho más amorosa, no va a servir de nada realmente. Eso es como cuando, no sé, quien tenga patio, jardín, que le salen todos los años las mismas malas hierbas. Eso es porque estás sacando las malas hierbas, pero no estás poniendo otra planta nueva que crezca ahí. ¿Sabes? Si tú pones otra semilla y sale otra flor, ya no te va a salir la mala hierba que salía todos los años atrás. Entonces, eso es importante y es donde entra la parte pragmática y el trabajo en el afuera para reafirmar lo que interiormente de forma previa se hizo. Entonces, bueno, eso fue una experiencia personal mía que me ayudó mucho. Luego, obviamente, con todos los años siguientes fueron saliendo más cosas y más cosas de la sombra de uno que nos va acompañando. Pero digamos que ahí fue como la revelación, lo que a mí más me impactó desde ese momento, o sea, fue brutal, fue brutal. Pude disfrutar de los resultados que estaba obteniendo y desde ahí embarcarme en seguir construyendo más. Yo quería, bueno, me parece brutal todo lo que acabas de contarnos, un proceso muy, muy profundo. Y a mí hay una cosa que me parece súper importante también de como puntualizar en tu experiencia, no sé si tú lo viviste así. Has nombrado a tu padre como un punto de partida hacia el cambio o hacia la evolución. Y es también el hecho de, porque hablas de ti, ¿no? De cómo tú mismo dejaste todo lo externo fuera y te centraste en ti, en lo que tú vivías, en esa ira, ese rencor, esa autoexigencia, la trataste, la viviste desde el amor, ¿no? Y la sanaste. Pero también me parece fundamental esa figura de tu padre y pienso también en esa parte de aceptación, de aceptar al otro y de aceptar a tu familia, en este caso a un progenitor tuyo, como o sea, lo que hizo, ¿no? Las acciones que tuvo contigo simplemente es un reflejo de su vida, de sus heridas, de lo que él vivió, de lo que él pensaba que era lo mejor y esa parte de aceptación por ti. ¿Cómo viviste ya más enfocado hacia afuera el proceso? Buah, esta pregunta me encanta. Y mira, hace un tiempo fue un evento que fue donde me compré este collar, donde ahora es el micrófono. Fue un evento y la chica dijo una frase que a mí me permitió llegar a esa profunda aceptación. Y decía, las personas, digamos, en el plano terrenal que más daño te hacen son los que álmicamente más te aman. Es decir, yo ahora con esa frase lo vivo y digo, hostia, ¿cuánto te tiene que amar? ¿Cuánto me tiene que amar el alma que encarnó en mi padre a mí para sacrificar una vida pues una vida así, ¿vale? Sacrificar una vida así y que me sirva, o sea, es como voy a encarnar para espejearte lo que yo como alma tengo que trascender, ¿sabéis? Y lo mismo para un alma que elige encarnar en un maltratador, en una maltratadora, porque sabe que álmicamente la otra persona, el otro alma, tiene que trascender y tiene que sanar con lo que vidas tras vidas tras vidas lleva arrastrando, y que si no se le presenta de una forma tan contundente,
uno no termina por despertar, ¿no? Y esto yo lo veo en alumnas que me vienen y tengo una chica que llevo ya mucho tiempo acompañándola, que ella tenía muchísimo rencor guardado con su jefe por maltrato, no sé si la llegó como físicamente a agredir, pero un abuso laboral clarísimo. Y eso a ella, a pesar del dolor que ella experimentaba y la pesadilla que era cada día ir al trabajo, ella está ahora súper agradecida, lo pudo recontextualizar, porque si no hubiera sido por ese fuerte alto impacto emocional que vivió, de ese fuerte dolor, no se hubiera cuestionado nada. También pasó por una enfermedad y bueno, distintas cosas que uno puede percibirlos en el momento como qué mala suerte estoy teniendo, pero que cuando lo consigues recontextualizar, también uno de mis anteriores mentores, él contando su historia, que eso también a mí me despertó mucho, dijo que lo que le permitió lograr el éxito emprendiendo fue la muerte de su mejor amigo. Y venía pues en toda su vida fallándose, procrastinando, no tomarse el emprendimiento en serio y demás, y recibió la noticia de que su mejor amigo había fallecido y desde ese día es como que tuvo un compromiso absoluto por la gratitud y el aprovechar lo que tenemos, que es cada segundo de nosotros, ¿no? Entonces el trascender la forma y ver que detrás hay un alma consciente, porque todos somos lo mismo, y hay un alma consciente que eligió olvidar quién es para encarnar en un cuerpo inconsciente, en una mente egoica, para que nosotros como almas podamos trascenderlo, solo te queda aceptarlo, ¿sabes? El verlo así a mí es lo que me permitió aceptarlo. ¿Qué pasa? Estoy en shock porque es que justo el otro día me parece súper curioso porque todas las personas con las que hablamos que tienen una mentalidad similar de crecimiento, de amor, de respeto, de aceptación, nos habla de lo mismo, ¿no? De cómo es polarizar las situaciones y el ir del punto más amargo de la vida, reconvertirlo e ir al otro lado opuesto y sacarle como ese jugo y esa experiencia positiva, aunque no lo sea tanto, ¿no? Y ya no positivo, porque puede ser para ti un impacto emocional complejo de transitar, pero sí que tomar ese aprendizaje, ¿no? Es esa parte de la vida que a veces se nos olvida, que es aprender de todo lo que nos pasa, ya sea pues lo que digo, ¿no? Lo más amargo como lo más feliz. Quería también preguntarte, Guille, sobre tu otra figura de referencia, en este caso la femenina, y no sé, ¿cómo ha sido tu vínculo? Claro, aquí se da un fenómeno que esto no se da en todos, pero es lo común. Cuando hay un rechazo hacia una energía, hay una lealtad hacia la otra. Que yo ahora, o sea, de forma individual hice todo ese trabajo con mi parte masculina, porque al final el uno lograr esa independencia, lograr ese valerse por sí mismo, es una energía muy masculina, ¿no? Muy de para afuera, de construir, de sobrevivir. Y ahora que obviamente elijo compartir mi vida con otra persona, como es Belu, mi mujer, pues eso me está ayudando mucho a de alguna manera dejar. Tenía de forma desequilibrada mucho exceso de energía femenina, ¿sabes? Porque obviamente si había un rechazo a la energía masculina era como una lealtad a mamá, ¿no? Y es la que te daba ese reconocimiento o esa atención cuando por parte de la energía masculina no estaba. Entonces eso hizo que me polarizase, por ejemplo, cuando me asocié con mi ex socio y acabé fundando Instituto Tu Esencia, etc. Yo ahí notaba mucho esa polarización, ¿sabes? De yo estar más en un rol más femenino, pero en un comienzo esto me limitaba, ¿vale? Porque toda energía no es buena ni mala, tienen que estar y los dos tenemos las dos. Pero cuando se trata de un exceso y hay un desequilibrio, al final cada energía tiene unas cualidades, pero en desequilibrio y en exceso o en escasez es ahí cuando viene el conflicto. Entonces, no importa que yo lo hubiera trabajado como exceso de energía femenina o como ausencia de energía masculina, que al final
el trabajo es como que se une, porque yo al dejar de exigirme, el exceso de energía masculina es muy manipuladora, es muy exigente, lo que pasa es que yo me manipulé y me exigía a mí, ¿sabes? Como que nunca lo terminé proyectando en el afuera, porque hacia afuera el personaje es como muy bueno, siempre está para los demás, siempre dice a todo que sí, pero es a uno al que se pone límites, al que se corta, al que se habla mal, que eso es exceso de energía, exceso de energía femenina y ausencia de energía masculina, polarizada en ese punto. Entonces, al yo equilibrar mi energía masculina, se equilibró también mi energía femenina, ¿sabes? Y para mí, yo siento que fue clave cuando apareció Belu y empezamos una relación, porque ahí yo me di el permiso de ocupar más un espacio en la relación más masculino, que es el lugar que más resistencias me genera, ¿sabes? Es como, no es el lugar donde más cómodo me siento, pero a la vez sé que es el que más me conviene para mi trabajo interior, ¿sabes? Y justo ella, por su experiencia, Belu me refiero, por su experiencia, lo que ella ha vivido, igual. Entonces es una oportunidad de romper todo lo que en nuestros ancestros y en nuestros antepasados se repetía, ¿sabes? Y poner un punto y final a un patrón que se iba posponiendo generación tras generación pues eso, ¿no? A lo mejor una mujer más emprendedora, más que tira para adelante con todo y un hombre con ese exceso de energía masculina. Y yo así lo viví, o sea, el trabajo con mi madre, que al final fue ese exceso de energía femenina, se equilibró al trabajar el equilibrar mi energía masculina, ¿sabes? Fue un poco como una consecuencia. Fue buscarle al final ese equilibrio, ¿no? Entre las dos. Exacto, Entre eso las es, dos. eso es. Yo quería hablar de lo que mencionaste antes, que una vez haces con la ayuda de un terapeuta el clic, ¿no? El cambio de percepción, y luego eso tienes que sostenerlo. ¿Cómo lo sostienes? ¿Cómo es el entrenamiento mental para no caer otra vez en el viejo patrón? Muy buena pregunta. Mira, vamos a poner un ejemplo que justo hace poco lo traté con una alumna y le expliqué esto mismo. A ella le costaba poner muchos límites, ¿vale? O vamos a decir que le cuesta, sigue en ese proceso. Entonces hicimos todo el trabajo interior. Entendimos de dónde venía, perdonamos, liberamos, tuvo ese empoderamiento, entendió que poner un límite o decir que no es rechazar a la otra persona, sino es aceptar y respetar lo que uno quiere en su vida y poner esos límites desde ahí. ¿Y qué pasa? Yo obviamente todo esto se lo expliqué y le dije, ahora lo que tienes que hacer es darte el permiso de, por los próximos días, comprometerte con poner siempre un límite. Si es verdad que si yo esto se lo digo a alguien que no tenga ese conflicto y estar poniendo siempre límites, va a ser polarizarse. Pero ahí lo que estamos haciendo, en este caso esta persona, un chico de Argentina, cuando él se va familiarizando con el poner límites, es como un entrenamiento. Aunque tú quieras y tengas la necesidad de ayudar al otro, que esto también es que ahí da para hablar mucho, pero aunque tú tengas la necesidad de ayudar a otro, entiende el proceso por el que estás pasando y míralo. O sea, cada vez que un amigo te pide ayuda, míralo como una oportunidad para aprender lo que necesitas aprender, que es saber decir que no y poner un límite, ¿sabes? Entonces llega un momento donde tú ya te familiarizas con esa forma de ser y ahí es cuando ya equilibraste las energías. Entonces, cuando tú haces ese entrenamiento mental, llega un momento que vives desde el centro y desde tu centro habrá veces que te apetezca y realmente desde un lugar sano brindes tu ayuda, y habrá otras veces que desde un lugar sano pongas un límite. Es como estás en el centro y eliges cuándo expresar una energía u otra, dependiendo de tu propio criterio, entendiendo que ambas energías son sanas y están bien. Pero hay algo que sucede para aquellas personas que tienen la necesidad de ayudar a los demás y que se les complica poner límites, como era con este chico, es que como tú te ves insuficiente, como tú tienes un problema de autoestima o no te ves con el valor suficiente, pero no lo quieres ver en ti, lo proyectas en el otro, ¿sabes? Entonces es como, ostras, el otro no es suficiente de superar eso por sí mismo. Necesito estar yo ahí, necesita mi soporte. Pues la realidad es que a través de ver al otro como insuficiente, lo estás reafirmando en ti. Entonces es como un constante... tu mente, como un mecanismo de defensa, proyecta la insuficiencia afuera y de repente atraes amistades llenas de problemas, incapaces de solucionar por su propia cuenta las cosas,
y tú viéndote bajo la necesidad de tener que estar ahí como soporte, ¿no? Y cargándote los hombros. Entonces, es ese juego de proyecciones que uno tiene que ver porque el ego es muy sutil y se acaba proyectando y acaba saliendo por donde menos te lo esperas. Y claro, esto, cuando yo se lo estaba explicando y le expliqué pues todo el entrenamiento mental que tenía que hacer, cómo aprovechar para poner límites, etcétera, de repente él lo vio súper claro, como no lo había visto antes. Y eso es lo que decía, de que cuando uno se da el permiso de mantener la humildad y decir, vale, hay cosas que no sé, o sea, que están inconscientes, pero que me están influyendo en los resultados porque en mis frutos los puedo ver. Y desde ahí le hizo un montón de sentido y ahora, por ejemplo, tengo que verle ahora esta semana, pero está en ese proceso de poner límites. Según cómo le haya resultado, si de repente ha logrado cumplir con el objetivo, etcétera, pues ahí ya él, o sea, el trabajo ya no es ahora tírate toda tu vida poniendo límites y diciendo que no. No es, porque si no se estaría yendo al otro polo, que eso es muy común cuando una persona trata de poner una solución desde el inconsciente. Es como, de repente, no sé, alguien que sea muy sumiso, un día revienta y se pasa al otro extremo. Y ya no sé, y es como empieza él o ella a, digamos, como a manipular y empieza a rodearse de sumisos. Y ahí eso no es una solución. A mí me pasó, digamos, si nos vamos un poquito más a mi pasado, yo era súper tímido, ¿vale? Con hasta los 16 años, 15 años, era muy tímido, muy vergonzoso, o sea, sigo siendo introvertido, pero en ese momento me limitaba, o sea, estábamos en un entorno social, imaginaros como el otro día que fuimos allí a la playa y yo era el típico que estaba ahí callado, como no me miréis a los ojos, ¿sabes? Y cosas así. ¿Pero por qué? Porque yo me veía limitado a la hora de hablar, no me veía como, ¿yo qué voy a decir, no? ¿Qué tengo valioso para compartir? Y como solución a ese problema, lo que quise fue, desde mi inconsciencia, buscar la solución yéndome al otro polo. Y ahí fue donde pues desarrollé un personaje, me fui a la calle, fumar porros, rodearme con un entorno de drogas, delincuencia, vandalismo, y al final creas una coraza, ¿sabes? Donde piensas que ya has solucionado tu timidez, que es como, hey, ya estoy integrado en la sociedad, pero la realidad es que te fuiste al otro extremo. Ahora es el que, no sé, vas con tu grupo de amigos caminando por la calle y es el tímido o las otras personas, digamos, que están en la otra polaridad, las que se cruzan de acera, las que, ¿sabes? Es como te vas al otro extremo y desde ahí es, obviamente, desde donde uno sigue perpetuando el mismo conflicto. Y como has dicho tú antes de la dualidad, la víctima y el verdugo es lo mismo. La víctima y el maltratar es lo mismo, solo que están polarizados en distintos ambos. Un asesino no puede existir sin una persona a la que matar. Igual que ahora es de día y aparentemente lo que mata al día, que es la noche, es lo que a la vez le da vida, ¿sabes? O sea, la noche cuando llega está apagando el día, lo está quitando, pero a la vez es gracias a la noche que existe el día y viceversa. Si no fuera por esos contrastes, esto para mí fue otra revelación más. Si veis que estoy hablando mucho, me cortáis. Esto para mí fue otra revelación más con respecto a las polaridades. Y es que cuando uno es alma y no ha encarnado en un cuerpo físico, o sea que seguimos teniendo un cuerpo pero no un cuerpo físico, desde el alma tú eres consciente que eres todo, pero lo sabes desde el concepto, no lo puedes experimentar. Es decir, si yo lo soy todo, siendo un alma, no puedo experimentar calor, porque también soy frío, ¿sabes? No puedo experimentar la noche, porque también es decir, lo eres todo. No puedo experimentar chico, porque también soy chica, ¿sabéis? Entonces, ¿por qué encarna el alma en el plano físico, se viene a la Tierra? Porque es un plano dual. Entonces, desde un plano dual donde existen las polaridades, puede experimentar lo que es y lo que conoce. ¿Sabéis? Entonces, ¿cómo? ¿Lo entendéis? Sí, claro. Claro, es así, porque si no fuera... Ahora, o sea, ¿por qué nosotros tenemos calor ahora en verano? Porque tenemos el contraste con el invierno, ¿sabéis? Si no existiera el invierno y el frío, no existiría, no pudiésemos... O sea, sí existe como concepto, pero no lo experimentas. No lo puedes experimentar, ¿sabes? Entonces, es aprender a vivir en las dualidades. El problema es cuando nos polarizamos o mucho en una polaridad o mucho en otra.
¿sabes? Por ejemplo, lo que tengo tatuado aquí en el cuello, que es yo soy, para mí representa eso, es el camino del medio. Yo ni soy una persona muy masculina, ni soy una persona muy femenina, yo soy. Y en cada momento elijo qué rol desenvolver. Si ahora estoy en un podcast y tengo que hablar y me estáis preguntando y estamos charlando, yo elijo, es decir, yo elijo ser una persona extrovertida y que comunica. Ahora, quizás cuando apaguemos las cámaras y yo qué sé, estemos en otro contexto, a lo mejor elijo ponerme en un rol de más escucha, por ejemplo, pero sintiéndome cómodo en ambos sitios, en ambos lados, en ambas polaridades. Y eso se da gracias a una sanación y gracias a equilibrar esas energías que están o ausentes o en exceso. Que bueno, es como el reflejo de cuando una persona ha sanado más, es cuando es menos polar, o sea, cuando está menos posicionada, ¿no? Que es capaz de adquirir cada parte simplemente como un recurso para vivir, se nota que tiene ese trabajo interno. Exacto, o que eliges experimentarte un polo desde la consciencia, es decir, no sé, a lo mejor si estoy en una reunión, no sé, para cerrar un acuerdo, pues ahí me voy a polarizar quizás en el adulto, negociador, estratégico, pero yo qué sé, si me voy a un parque acuático con mi mujer y mis amigos, pues me doy el permiso de sacar el niño que juega, que experimenta y que no está pensando en negociar ni en nada, está pensando en pasárselo bien. Entonces yo creo que lo que a uno le permite ser libre no es tanto tener la posibilidad. Muchos confunden la libertad con lo que puedes hacer en el afuera, pero la realidad es que la libertad es esa libertad interior de tú tener la capacidad de poder moverte en ambas energías y saber estar o sea, es como ser un camaleón en ese sentido y saber adaptarte en toda situación, y eso a mí me permite disfrutar mucho del proceso y sobre todo experimentar la vida desde todo lo que ofrece. Y hablando del alma, ¿por qué el alma quiere venir a vivir las dos polaridades y evolucionar? Claro, porque digamos que, o sea, el alma lo que elige es experimentar, ¿vale? El alma lo que elige es experimentar y sobre todo, si Dios nos creó, o sea, si nosotros nos vamos como al origen donde todo es todo y ni siquiera estamos divididos en almas, somos Dios, somos todos y somos uno, desde ahí es como que Dios elige fragmentarse para conocerse, es decir, para experimentar lo que es, lo que ya es. Y para eso uno tiene que, o sea, desde nosotros como ya fragmentitos de Dios, uno puede recordar que es el mismo Dios. Y ese proceso de recordar, que no es un proceso de construir un personaje, sino es un proceso de recordar, se logra gracias a la polaridad. Porque si todo fuera, o sea, si todo es perfecto, todo es tal cual, todo es uno, desde ahí eres conocedor pero no experimentas. Entonces el alma lo que elige es experimentar lo que ya es. Y quizás también desde ese punto intermedio, como dices, ¿no? Si todo fuera perfecto y estuviera en equilibrio, no habría aprendizaje tampoco. Exacto, exactamente. Y entre otras cosas, venimos a aprender y a evolucionar. Sin aprendizaje no hay evolución. Claro, al final es como si ahora nos ponemos a estudiar, no sé, un libro que explique los beneficios del vino, las cualidades del vino, los efectos del vino, cuando llevas una copa, cuando llevas dos. Nos podemos hacer unos eruditos y conocer muy bien el vino, pero hasta que no tenemos un vino y lo probamos, no vamos a poder experimentar eso que conocemos desde el concepto, desde la teoría, ¿sabes? Entonces, la dualidad y el alma encarna para experimentar lo que ya conoce. Que me parece súper curioso que el propósito del alma sea venir a la tierra a que nos pasen todo tipo de atrocidades, ¿sabes? Porque dependiendo de las circunstancias, puedes vivir cosas súper traumáticas, ¿no? Entonces es como curioso pensar por qué nuestra alma quiere que vivamos todo eso para evolucionar, ¿no? A ver, es que ahí... No se sabe, ¿no? Claro, no se sabe. Es como puedes filosofarlo, claro. puedes, no sé, hacer tal idea y puedes entrar en muchas conclusiones, pero la cosa es que
desde mi experiencia lo que más sentido me hace es verlo de esa manera, porque si no es como que le pierdes el sentido. O sea, por ejemplo, alguien que le pierde las ganas a vivir o que incluso llega al punto de suicidarse, es como porque le has perdido el sentido a la dualidad. Le perdiste el sentido, pero cuando lo ves como un juego, en el sentido de, no sé, estás emprendiendo y en lugar de frustrarte y amargarte porque no te salen las cosas, ¿por qué no te lo tomas como eso, como un juego de decir, vale, hay alguna regla del juego que no estoy sabiendo ver, que se me está escapando, y cuando te lo tomas desde ahí, es cuando tiene sentido que las cosas no salgan. Porque si tú, no sé, imagínate que antes de venir a la Tierra, tú ya vienes sabiendo cómo vas a terminar, cómo va a ser tu vida, es como si fuera, el guión ya estuviera escrito y lo conoces a la perfección. Ahí sí que no tendría sentido. Entonces es esa incertidumbre, es esa incógnita la que te da gasolina, ¿sabes? Para seguir descubriéndolo. Yo hoy lo que más sentido y la percepción que más sentido me hace es lo que estoy compartiendo, es lo que más paz le ha dado a mi vida. Pero a lo mejor hacemos un podcast mañana y es diferente, o en un año o en unos meses y ha cambiado, porque es un constante redescubrir, es un constante evolucionar. Y volviendo al tema de... que no recuerdo cuál es, pero se me quedó ahí una cosita que quería llevarlo al ámbito de las madres con sus hijos, porque muchas veces las madres quieren como proteger a los hijos en el sentido de hacérselo todo, ayudarles. Es que no me acuerdo con qué conectaba esto, que lo mencionamos antes. Mira, eso, bueno, no sé si... Pero le estás quitando como el... Por la Dilo que vas... protección, a lo mejor. No, era por... No me acuerdo por qué era. Mira, es como si alguien... ¿Qué pasa? Que tenemos que saber que todo extremo es negativo. Si una madre, por ejemplo, dice, no, yo con mi hijo voy a ser la mejor madre y voy a estar ahí para lo que necesite, y es como que te vas a ese extremo de ser buena en ese sentido, lo que va a pasar es que tú no sabes cómo la mente inocente de un niño está eligiendo percibir eso. No depende de ti. Es decir, ¿desde dónde nace, que esto es otra cosa que si queréis podemos profundizar, desde dónde nace el querer hacerle todo a tu hijo? Desde el miedo. Desde el miedo al que no le pase nada, desde el miedo a que no pueda por sí mismo, desde el miedo, y todo eso se lo estás transmitiendo. Y yo tengo un caso de bueno, tengo varios, pero tengo uno puntual que le pasó eso mismo. Sus padres la sobreprotegían un montón y de repente, en su adultez, vino una sesión donde ella era incapaz de tomar decisiones por sí misma. No sabía, nunca pensaba que había nacido en un mundo donde las decisiones le pertenecían a otros, porque era lo que había aprendido, ¿sabes? Entonces, ¿qué hicimos? Ella guardaba un rencor hacia mamá y papá, porque cuando ella de forma inocente, siendo una niña, papá y mamá no la dejaban desenvolverse por sí misma, ella los juzgaba como, ostras, no me estáis permitiendo, no me estáis dejando. Un niño lo que quiere es experimentar, es caerse, llorar y ver qué se siente el dolor y esas cosas, ¿no? Entonces, cuando ella entendió que detrás de esas acciones había una intención positiva, tanto mamá como papá, porque los dos eran igual o ella lo percibió así, cuando ella identificó esa intención positiva y soltó todo ese juicio y perdonó, desde ahí pudo entrar en ese entrenamiento mental de darse el permiso de tomar sus propias decisiones, darse el permiso de caerse, de equivocarse, ¿sabes? Entonces, uno nunca puede elegir educar a su hijo desde el miedo a que no le pase nada malo. Porque es gracias a lo malo que existe lo bueno. Entonces, yo siempre, y lo que a mí más sentido me hace y lo que de momento es como proyecto cuando sea padre y entremos en ese proceso de paternidad, es yo asegurarme de yo estar siendo la versión que yo considero que es la mejor como persona, ni siquiera como padre, como persona, que yo sea el ejemplo de ese amor que me tengo a mí, ese respeto, ese amor propio, porque desde ahí es desde donde voy a ser el ejemplo para la otra persona, ¿sabes? Pero yo no me puedo hacer responsable
de lo que la otra mente elija percibir en mí. Porque aquí también pensamos que un niño es diferente a un adulto. Y obvio, dentro de un niño no puede conducir un coche. Es decir, dentro del mundo de la forma es diferente. Pero una persona de 40 años que nunca ha ido a terapia tiene la misma mente que cuando tenía 7. Porque de los 0 a los 7 años es cuando tú formulas todo tu paradigma, todas tus creencias. O sea, tú sales ahora mismo a la calle y ves mentes de 7 años en carcasas de caras arrugadas y cuerpos grandes, en un trabajo o conduciendo, pero siguen siendo niños, o sea, siguen teniendo el mismo comportamiento. Es como el adulto actúa en base al niño herido que lleva adentro. 100%. 100% en base al niño herido, en base a la percepción que aprendió de lo que es el mundo, en base a pues todo, o sea, en base a sus creencias. Yo, por ejemplo, antes le tenía mucho miedo a los perros. Antes le tenía muchísimo miedo a los perros. Y cuando conocí a Belu, ella quiere tener un perro, vamos, es como... Es algo súper importante para ella. Y yo obviamente se lo expresé, le digo, mira, yo prefiero que no. Y claro, pero no era él elijo no tener perro. Porque yo, por ejemplo, yo elijo no tener perro, pero ya no es un rechazo y sé que lo voy a tener y estoy en paz con esa idea. Pero antes no, antes era un rechazo, antes era algo que provenía de algo que no estaba bien. Y analizando, entré en un recuerdo de que cuando yo era niño, no recuerdo los años, a lo mejor 5 o 6 años por ahí, mi perro tenía unos abuelos que no habían sido entrenados, pero eran unos perros de raza de policía, ¿sabes? Y no sé qué pasó en ese momento en el pueblo donde vive mi abuelo, como que los donaron y mi abuelo como que cogió 2 o 3. Entonces, claro, eran perros grandes que tiraban, no estaban entrenados, pero eran grandotes. Y a mí siempre me dieron ganas de coger la correa y de pasearlos, porque mi abuelo no me dejaba y era como, quiero saber lo que se siente. Y un día, con mi primo mayor, los estaba paseando mi primo mayor y le digo, déjame una, ahora que no nos está viendo el abuelo. Total, que me da una correa y justo en el momento que yo agarro la correa, salta el gato de la vecina de mi abuelo a una valla y empieza el gato como a erizarse, a ponerse así como agresivo, a maullar, tipo, como pidiendo pelea básicamente. Claro, en ese momento yo no sé qué hacer, el gato salta, el perro salta y lo mata, el perro al gato, básicamente. El cuerpo por un lado, la cabeza por otro. Claro, yo pequeño, llorando, viendo eso, viendo cómo mi abuelo, diciendo, y era como, mierda, le digo a la vecina que acabamos de matar a su gato de toda la vida con el cariño que le tenía. Claro, yo eso, imagínate, eso fue un trauma que me llevé, vamos. Y yo, por ejemplo, iba caminando por la calle y veía un perro y yo me tenía que cruzar la acera. O eran como desarrollé una alergia a los perros, era como un rechazo constantemente. Y ya cuando conocí a ella, yo me hice un trabajo de PNL. ¿Sabéis lo que es un cambio de submodalidades? ¿Cambio de submodalidad? Sí, ¿no? Bueno, es un ejercicio de programación neurolingüística donde, digamos, ¿cómo deciros? En nuestra mente inconsciente no se puede diferenciar lo real de lo imaginario. Es decir, si mira, podemos hacer un ejercicio que lo vais a entender. Vamos a cerrar los ojos, ¿vale? Y quiero que visualicéis, imaginéis delante de vosotras un limón muy amarillo. Y que con un cuchillo que tenéis al lado lo partáis, observéis el jugo del limón, cómo brilla, y quiero que le deis un bocado, os lo llevéis a la boca y lo mordáis. Y sentís el jugo del limón, ácido, incluso un leve dolor en las mandíbulas. Muy bien, bueno, ahí podéis abrir los ojos. Lo que pasa es que la boca te saliva, es como incluso quizás hasta te genere ese dolor cuando muerdes un limón. ¿Y eso por qué pasa si no hay un limón? Porque la mente no sabe diferenciar entre lo real y lo imaginario. Por eso también la ansiedad, de que piensas que va a pasar algo que no ha sucedido, pero sientes el miedo o la emoción que uno siente cuando si estuviera pasando de verdad. Entonces, a través de la PNL, un ejercicio que juega mucho con esto, reconfiguré ese recuerdo. Y de ahí entré en un entrenamiento mental, donde yo tenía que regar la nueva semilla de los perros son buenos, son amables, son lindos, son monos, yo qué sé. Y ahí, ¿qué hice?
con Belu le dije, porque ella en su algoritmo de Instagram le salían perros, perros, perros. Me pasa. Claro, entonces le dije, mándame vídeos que veas de perros lindos, de perros cookies, esas cosas, me lo vas mandando. Entonces de repente mi algoritmo se empezó a contagiar y después de ver en Instagram tantos perritos bonitos, etcétera, que yo fui regando una nueva percepción que había plantado, ¿sabes? Pero yo antes de todo eso, para mí vivía en un mundo donde los perros eran agresivos, donde con los perros había que tener cuidado, entonces uno ve el mundo y lo percibe como la idea que ha construido inocentemente y de manera inconsciente en su infancia. 100%. Y eso puede cambiar, obviamente. Lo que pasa es que la mayoría viven desde la inconsciencia, pensando que el mundo es así y que no hay otra posibilidad. Y bueno, ese es el paradigma más racional y más científico que bueno, tiene sus beneficios, pero también tiene aspectos que limita. Una madre siempre actúa, bueno, normalmente actúa en base a sus propias heridas, ¿no? Es como lo que yo viví, no quiero que mi hijo lo viva y entonces hago todo lo contrario y a lo mejor eso que yo estoy haciendo no es exactamente lo que mi hijo necesita en ese momento, ¿no? Es como quizás lo necesitaba yo, pero a lo mejor a mi hijo le da igual o va a percibir otras cosas diferentes. Exacto, porque ahí esa madre estaría actuando desde la herida, se estaría yendo al otro polo. Si, no sé, si tú naciste en una familia donde tus padres tuvieron que trabajar mucho, que esto, pues obviamente en nosotros hemos nacido y no teníamos ese contexto, pero yo me acuerdo mi abuela cuando ella era pequeña, que entre la guerra y todo lo que había pasado y cómo estaban las cosas, mi abuelo tenía que estar en el cultivo y mi abuela viendo a ver cómo cocinar, cómo hacer la comida del día. Los niños nacían, que fueron mis padres, y a los 13, 14 años ya tenían que ser autosuficientes, el mayor tenía que encargarse de los niños pequeños. Entonces, si tú, por ejemplo, naces en una familia donde papá y mamá necesitan buscar la vida afuera, no te prestan esa atención, de repente tú tienes un hijo y te conviertes en todo lo contrario y vas a ese exceso de estar ahí siempre con él. Yo que sé, ahí también se genera mucho el conflicto. Me pasó con una alumna que recientemente fue madre, donde su emprendimiento no terminaba de arrancar porque inconscientemente tenía asociado que si mi emprendimiento va bien y yo empiezo a ganar dinero, tengo que estar fuera de casa. Entonces no le iba a poder dar una buena educación a mi hija porque mis padres ganaban dinero y les iba bien porque estaban fuera de casa. Entonces ella asoció, me va bien, o sea, que te vaya bien y ganes dinero supone estar fuera de casa. Entonces ella sí, quería emprender y conscientemente se decía, no, si yo quiero que esto vaya bien, ya, pero es que inconscientemente rechazas de que te vaya bien y ganes dinero, porque para ti que te vaya bien y ganar dinero supone estar fuera de casa, ¿sabes? Entonces, y obviamente nosotros todo esto lo trabajamos en el proceso de embarazo. Y ahora que ya ha tenido al bebé, pues todo eso lo pudo resignificar, pero uno tiene que estar muy atento de que no esté actuando desde esa herida. Por eso lo más importante y lo mejor que uno puede hacer para su hijo, más allá que dejarle una herencia de, no sé, más dinero, más casas, la mejor herencia que puedes dejar es un sistema de pensamiento y que tú hayas podido sanar con todo eso que a ti te generó heridas. Anexándolo un poco a esto, a lo que estás diciendo, ¿no? ¿Cuán importante para ti es el hecho de que una mamá o un papá no deje de lado su vida personal a nivel mental, ¿no? Para dedicarse prácticamente al 100% a su hijo o a su hija? Claro, ahí en la pregunta me has dicho una madre. Sí, una madre o un padre. Es verdad que las madres, yo creo que por lo general, sobre todo en los primeros meses, si su bebé es lactante, pues tienen una carga de tiempo y de acción con el bebé muchísimo mayor que el padre, porque aunque intenten hacer un 50-50, más complicado, todo teniendo en cuenta que sea una familia de madre y padre, ¿no? Pero bueno, siempre va a ser la que ha dado a luz la que vaya a amamantar en el caso de que lo quiera hacer. Pero muchas veces pasa esto, ¿no? Que nos olvidamos de nosotros, de nuestras necesidades, y bajo mi punto de vista
el mantener en la medida de lo posible algo que nos conecte con nuestro yo interno, es fundamental para poderle aportar a nuestro hijo o a nuestra hija algo. ¿Qué piensas sobre esto? Claro, ahí yo creo que lo más importante es darte porque yo creo que el tener un bebé o el estar embarazada o el ser madre o padre es muy... O sea, salen como muchas creencias reptilianas de supervivencia, salen muchas cosas que de normal una mujer a lo mejor antes de estar embarazada o ser madre no siente ese instinto de protección. Sí, bueno, tú que has sido madre hace poquito. Entonces creo que es importante que tanto el hombre como la mujer se dé el permiso de ¿cómo decir?, de canalizar eso que por naturaleza se le está despertando. Porque sale un instinto que de normal una persona no experimenta. Por ejemplo, la madre, el nutrir, el estar ahí, pero claro, si el hombre no se está dando el permiso de ocupar ese rol, de proveer, de que la madre esté nutriendo y que el hombre esté proveyendo, o sea, si no se acomodan esos roles, va a ser realmente algo muy complicado. Porque si la madre está pensando en nutrir, pero a la vez y a ver cómo puedo proveer, y ya es como que ahí se da un colapso, ¿no? Entonces, yo desde mi inexperiencia y desde un poco lo que veo fuera, o sobre todo de los casos que he tratado con alumnas que han sido madre o con alumnos que han sido padre, creo que es un instinto al que hay que darle el permiso de atenderlo, sobre todo conociendo muy bien las heridas de uno y sabiendo que uno no está actuando desde la herida, sino que uno está actuando desde la naturalidad. Y es un proceso de mucha escucha, de hacer un equipo también con la persona con la que has elegido traer ese ser al mundo, y desde ahí que uno entre en equilibrio de atender a mis necesidades, pero también atendiendo a mi instinto, sabiendo que acabo de traer un ser que ahora mismo es insuficiente por sí mismo, no puede caminar, no puede alimentarse, no puede cocinarse, no puede hablar, no puede nada, y que sobre todo hay una primera etapa que requiere de una plena y máxima atención. Por eso también creo que es un gesto que, o sea, el traer un hijo al mundo, creo que es un gesto que uno no se lo puede tomar a la ligera y bueno, ya está, sino que, ostras, tienes que saber la responsabilidad que supone y sobre todo tomártelo desde eso, desde una responsabilidad, no tanto luego, porque hay mucha gente que vive ese proceso desde la queja, desde ay, los dolores o es que en la noche no duerme o llora, y es como, bueno, es lo que estás eligiendo, ¿sabes? Y desde esa responsabilidad atender mucho a lo que naturalmente y de forma instinta te surge, y escucharte mucho en base también a lo que tú necesitas. También ahora que hablabas de la queja, veo que muchas veces también no es solo lo que uno piense en el momento en el que lo está viviendo, sino toda la previa de las personas que te comentan cómo lo han vivido ellos, cómo lo han experimentado, y tienden a eso, ¿no? Prepárate espera porque cuando empieces a llorar por las noches, cuando tengas que darle el pecho, o cuando empiece con los dientes, cuando empiece con las rabietas y parece que uno va a tener un bebé y es todo negativo. Y al final creo que es algo que influye en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? El hecho de lo que nos dicen los demás y cómo nos afectan en nuestra vida. No es solo... A veces hay gente, ¿no?, que tiene la capacidad de vivir bajo su experiencia y decir, bueno, yo hago oídos sordos y hasta ahí dejo lo que me comenten los demás sobre esto a un lado. Pero hay otras personas que no, que tienden a llevárselo mucho a lo personal y a experimentar en base a eso. Yo creo que ahí es importante elegir mucho a quién escuchas. Es decir, y esto es con todo, como a quién escuchas como mentor o como mentora, o a mí me pasó cuando empecé a viajar a Latinoamérica, cuando fui a Egipto, cuando fui a México, cuando estuve en Argentina. Era muy típico en la familia, no sé, personas de mi alrededor decirme, ostras, México, ten cuidado,
Además tú que se te nota que eres de fuera, que no sé qué, que ahí cualquiera lleva una pistola, como lleves unas buenas zapatillas te vuelves a casa, cosas así. Y claro, yo obviamente me entraba por un oído y me salía por el otro, porque yo sé, es más, me acuerdo un familiar, hicieron como una despedida en casa con gente de la familia cuando me fui a México y que estuve viviendo allí unos meses. Y un familiar me dijo que él estuvo en México y que no sé qué le pasó, que estaba como en un autobús y que uno le mostró como una pistola, ¿no? Que llevaba debajo como para meterle miedo, no sé, no recuerdo muy bien la experiencia, pero como algo así. Y me lo contaba y yo estaba, o sea, yo internamente, yo ya venía en el mundo de la autoayuda, esto fue en 2022, creo, sí, 2022, y yo sabía perfectamente que él había traído eso por la vibra con la que tú vas. Y por ejemplo, yo fui a México y la experiencia que viví y los contextos en los que me moví fue completamente distintos. Fue todo un despertar, la gente que conocí, los contactos, el buen rollo. Caímos en un edificio donde todos eran emprendedores, todos estudiaban, eran emprendedores conscientes, todos que si de repente, no sé, una chica hacía activación de Kundalini, otro hacía, no sé, ventas conscientes, de repente eran como un networking que, claro, yo fui a México y fue lo que me encontré por lo que yo atraje, ¿me explico? Hacíamos inmersión de hielo todos los sábados en la playa, en el mar de allí, Caribe total, fue como brutal. Claro, yo eso se lo cuento y me vuelvo, me preguntan, ¿qué tal México? No, pues empiezo a contar todo eso y era como, ¿pero a qué México fuiste, no? Y es como, es que cada uno ve lo que lleva dentro. Entonces, con la maternidad, volviendo a tu pregunta, es un poco lo mismo. Cada uno lo vive según lo que lleva dentro. Entonces, creo que es muy importante filtrar mucho a quien uno escucha, porque eso es como estás comprando una realidad. Y el momento que tú compras ese pensamiento y ya empiezas a hablarte de esa forma, es cuando ya es como estás creando tú esa realidad, ¿sabes? Y no es porque la realidad sea así, a ti no se te hace estar mal, o no es. Tú primero lo estás proyectando así, lo estás pensando así, lo estás sintiendo así, y luego eso es lo que hace que se acabe creando fuera. Entonces, yo ahí como recomendación creo que es muy importante seleccionar una buena referencia, alguien, no sé, alguien que haya sido madre o padre consciente, que haya tenido una bonita experiencia y desde ahí escuchar solo a esa persona, ¿sabes? Qué bueno. Y pocos referentes hay, la verdad. Sí. Que me vi buscando YouTube entero y no vi, no había ninguna referente que yo dijera, joder, quiero elegir este sistema de pensamientos, porque yo me metía en Instagram y veía, pues eso, mujeres pasándolo mal con la maternidad. Llegó un punto que digo, ¿cuántos vídeos hay aquí de maternidad en el punto negativo? Y dejé de consumirlos y empecé a buscar referentes, madres, pues eso, con una mentalidad más de eso. Y no encontré nada, nada. Y si las encuentro, pues a lo mejor son mujeres empresarias que no se dedican exclusivamente por el contenido de maternidad, ¿no? Pero lo que es así no existía. De todo lo que estábamos hablando ahora de las madres, de los padres, muchas veces se sienten como con culpa, ¿no? En su propia maternidad, de hacer, de no hacer. ¿Cómo pueden, por dónde pueden empezar a gestionar toda esta situación? Culpar en el sentido de no saber si lo están haciendo bien, si lo están... Por ejemplo, estoy con mi hijo y no puedo estar presente porque es como que siento que tengo un montón de cosas que hacer. Luego estoy trabajando y no estoy tranquila porque me siento culpable porque tendría que estar con mi hijo. Y es como que nada de lo que haces estás tranquila porque siempre está la culpa de que hay algo que falta o que no estás atendiendo a tu hijo o algo de eso. Claro, pues eso nace, es decir, vamos a partir de una frase de un curso de milagros. Un curso de milagros dice que nunca estás disgustado por la razón que crees. Es decir, el problema no es que hayas tenido un hijo, el problema no es que hayas tenido un hijo y estés emprendiendo y cuál es lo que hay detrás del telón, detrás de esa situación, es la culpa en sí. ¿Y por qué se siente culpable? Más allá de me siento culpable porque no estoy atendiendo a mi hijo. O si estoy atendiendo a mi hijo, me siento culpable porque no estoy atendiendo a mi emprendimiento. Ahí hay una exigencia. Hay un querer exigirte más de lo que humanamente puedes aportar. Entonces esa exigencia surge de un no estar llegando a cubrir o a cumplir con una expectativa.
Entonces, el trabajo real para trascender esa culpa es ver cuál es el origen de esa expectativa que tú misma te estás exigiendo, o tú mismo. ¿De dónde surge? ¿Quién te exigía? ¿Quién te... eso, ¿no? ¿Quién te llevaba a más? ¿Quién te culpaba cuando no llegabas a un rendimiento? Porque tú aprendiste que eres alguien que no da abasto. Tú aprendiste que eres alguien o eres un ser, una persona que en tu identidad no es suficiente para llegar a abarcar todo. Entonces hay un origen de ese sentimiento que está muy vinculado a lo que hemos hablado al comienzo del podcast, cuando os he compartido yo mi experiencia, y yo al final era una exigencia que yo sentía en parte. Y si hubiera tenido un hijo, que en ese momento no creo, pero si se hubiera dado el caso que hubiera tenido un hijo, hubiera sentido también lo mismo. Porque la mente usa toda situación que en el afuera suceda para proyectar lo que siempre le ha ido acompañando, ¿sabes? Y seguramente esa madre, antes de ser madre, ya esa culpa la acompañaba. No es algo que surge de la nada, sino, pues a lo mejor, no sé, antes de ser hijo, o sea, de tener un hijo o una hija, en tu trabajo tenías tantos proyectos que estabas en un proyecto y te sentías mal porque no estabas avanzando con el otro o lo que sea. Es como siempre va a haber algo en lo que tu mente se apalanque para sentir esa culpa y reafirmar la identidad que inconscientemente creaste acerca de ti de soy una persona insuficiente. Entonces, creo que por un lado está la importancia de ese trabajo interior de entender cuál es el origen de la exigencia y a través del perdón y bueno, herramientas que hemos hablado a lo largo del podcast, poder soltar esa parte. Y luego, por otro lado, esto es un salto de paradigma de cómo enfocar el emprendimiento, que para mí desde una persona que vive desde la inconsciencia, piensa que en su vida hay distintas áreas. Es como por un lado tengo el área de la familia, por un lado está el área del trabajo, por un lado está el área del X. Entonces ahí uno puede entrar en la falsa expectativa de pensar que que el resultado de cada área es el resultado de sus acciones y no de quién es. Entonces, aquí se puede ver muy fácil para alguien, por ejemplo, que esté todo el día en su trabajo, en su proyecto y no tire para adelante. No tiene que ver con lo que uno hace, tiene que ver con lo que uno es. Entonces, el paradigma, esto en un programa que tengo que lo llamo la sala Zen VIP, la primera clase que hablo es de esto, de este cambio de paradigma, de empezar a percibir tu vida no desde la separación. El ego siempre tiende a separar. Entonces, el ver tu vida como áreas separadas es una percepción del ego. Cuando tú ves tu área como una unión, entendiendo que si tú te enfocas en encarnar tu mejor versión, en ser esa versión de ti que ha sanado, que ha cambiado su percepción limitante de verse, que ha podido enamorarse de sí, que ha podido llegarse a aceptar, cuando tú haces ese trabajo interior, cuando estés con tu hijo vas a estar bien, cuando estés emprendiendo vas a estar bien, cuando estés, ¿sabéis? Porque es como tú eres una persona de calidad, te has convertido en una persona de valor, de calidad, has logrado sanar todo eso que ibas arrastrando y desde ahí, si estás pasando tiempo con tu pareja va a ser un tiempo de calidad porque tú eres una persona de calidad. Si estás pasando tiempo con tu hijo va a ser un tiempo de calidad porque tú eres una persona de calidad. Has logrado trascender esa separación y esto a mí me pasa muchísimo. A lo mejor estoy entrenando, estoy atendiendo desde el ego el área de la salud, pero estoy entrenando y entran ventas. O entran mensajes, o de repente personas que tenían pendientes y podían conseguir el dinero o lo que sea, me confirman cuando estoy entrenando, cuando estoy en la playa, cuando estoy vibrando en abundancia, cuando estoy vibrando en amor. ¿Sabéis? El otro día, hoy que estamos a... ¿Qué día es hoy? Se me fue. Martes, creo. Sí, no sé si fue el sábado o el domingo, bueno, no sé si fue el sábado o el domingo, que fuimos a un sitio a comer, un sitio pues chulo, interesante, pues obviamente no es lo más económico, pero bueno, era un buen lugar. Pues justamente fuimos allí, nos dimos el permiso de comer en ese lugar que está como por el Corte Inglés, se llama Mr. Kale, no sé si lo conocéis, ¿no? Bueno, pues fuimos a ese sitio y literalmente fue pagar la cuenta y una chica que había accedido a un programa, digamos como fraccionado en cuotas, me confirmó de la nada, me dijo, oye Guille, que al final te lo voy a pagar de contado en lugar de cuotas, que me queda mejor. Entonces, ese tipo de cosas son simbólicas. Ostras, ¿por qué justo después de pagar la cuenta y dejar propina, que eso también es otra, yo me siento bien, me siento abundante y de repente me llega por otro lado? Aunque no estuviese haciendo algo relacionado con el emprendimiento.
Ya, pero estoy haciendo algo que tiene que ver conmigo. El emprendimiento es un reflejo de ti, la relación con tu hijo es un reflejo de ti, tu familia es un reflejo de ti. Y esto lo podemos ver de muchas formas, o sea, esto lo podemos ver de muchas maneras. Solo hace falta ver una mirada humilde y una mirada desde dentro y darse cuenta que lo que a uno le está reflejando la maternidad o la paternidad es lo mismo que viene proyectando en el pasado, y uno siempre tiene que hacerse responsable. Uno siempre tiene que hacerse responsable y entender que lo mejor que puede hacer es trabajar en sí, en la versión de uno mismo, y que uno pueda considerar que está avanzando en la vida, no por si estoy con mi hijo y no me da abasto para el emprendimiento, al revés, uno tiene que considerar que está avanzando no por lo que hace, sino por cada vez sentirse más conectado, por cada vez sentirse más en paz. Porque cuando tú te sientes más conectado y cada vez te sientes más en paz, tu vibración está entrando en una sintonía superior. Y cuando tú entras en esa sintonía, en esa frecuencia, en un nivel de conciencia elevado, en el afuera es donde se acaba proyectando y surge el milagro. Ahí es cuando, que si queréis esto lo podemos vincular a la fuerza de voluntad o la voluntad espiritual, ahí es cuando tú entras en un estado de vibración donde atraes y dejas de perseguir, ¿sabes? Y no eres el que tienes que luchar por llegar a un resultado, sino lo estás atrayendo. Y esto se da cuando trasciendes la separación entre áreas y entiendes que tú eres como, yo lo veo como un pulpo con tentáculos y cada tentáculo es un área. Entonces, si el pulpo está mal, el cerebro está mal, no vas a saber mover los tentáculos, ¿sabes? Te vas a enredar tú en tus tentáculos. Ahora, si el pulpo está bien, pues los tentáculos también van a ser un reflejo y van a ser funcionales como el centro del pulpo, ¿no? Entonces, yo lo enfocaría desde ese lado. Wow. Y esta fuerza de voluntad o voluntad espiritual y versus voluntad espiritual que mencionas, ¿qué Mira, diferencia hay? os voy a poner el ejemplo del gimnasio, que es donde mejor se entiende, ¿vale? Imaginaros que... os voy a poner mi caso en concreto. Yo antes era así. Literalmente era muy flaco. Ahora, imaginaros si ahora sí... Te conocí cuando era flaco. Sí, pues imaginaros si ahora ya de por sí soy flaco, bueno, obviamente. Pues antes mucho más. Yo pesaba, y ya me habéis visto, soy alto, mido 1,84 para quien esté viendo el vídeo. Y yo pesaba, ¿cuánto pesaba? No sé, como 70, 69, muy poquito. O sea, era hueso, literalmente era hueso y la piel pegada, era súper flaco. Y en un momento, en ese momento vivía en Alicante, tuve un momento de muchísima conexión conmigo y me vino como si la energía pusiera en mi mente una imagen de yo transformado físicamente. Y en ese momento entrenaba, pero hacía entrenamiento, no sé, me alimentaba, o sea, estaba sano, me alimentaba bien, entrenaba, pero no hacía ejercicio de fuerza, no comía de una forma pensada en ganar masa muscular, o sea, no tenía ese conocimiento tampoco. Total, que me viene como ese llamado de tu siguiente nivel en la vida está en lo físico, en transformarte físicamente. Como que lo sentí muchísimo, busqué el gimnasio más cerca, me llegó una persona que se llama Marty, desde aquí le mando un saludo, le mandaré este podcast. Llego al gimnasio, pregunto por un entrenador personal, conozco a este chico, a Marty, me cuenta su historia, me quedo loco, una persona que según los médicos no podía mejorar, estaba o sea, tenía un problema donde no podía hacer bien la digestión, no absorbía nutrientes para lo que, por ejemplo, una persona normal, no voy a tirar datos un poco aleatorios, más o menos, si de repente yo tengo que comer 2.000 calorías para absorber X nutrientes, a lo mejor él tiene que comer 5.000. O sea, una locura el problema que tenía. Y claro, yo lo veo súper fuerte, había trascendido todo paradigma que el médico le había dicho, una locura. Y claro, yo me veo reflejado y digo, siento que la vida te ha puesto, al final acabamos generando una relación de amistad muy buena. Y ¿qué pasa? Yo, esa decisión de dar un cambio físico, no la tomé desde el me siento insuficiente, no, la tomé desde un lugar, no sé, más amoroso, ¿no? Como un reto incluso me lo tomé. Ahora, ¿qué pasa el día que suena la alarma y no te apetece ir? Aquí hay dos opciones. O luchas contra esa incomodidad y te peleas, incluso te culpas porque no tienes ganas, porque no sé qué, y te sientes mal por no tener ganas y por no estar motivado y por un día estar desconcentrado, lo que sea, y es donde entras en ese proceso de lucha que es la fuerza de voluntad, es pura fuerza, y desde ahí no disfrutas, hay una culpa inconsciente, hay un sufrimiento por cómo uno se está sintiendo, no
Es como te estás exigiendo sentirte bien, ¿sabes? O te estás exigiendo un estado interior que no estás teniendo. Entonces, eso es fuerza de voluntad. Ahora, la voluntad espiritual es aceptar ese estado y entregarte a la incomodidad entendiendo lo que te toca hacer por tus elecciones. Por ejemplo, una madre que elige tener un hijo, si son las 2 de la mañana y el hijo está llorando, tienes dos opciones. O desde la fuerza de voluntad cabrearte y enfadarte y entrar en lucha, pero aún así hacer lo que tienes que hacer, que es atender al niño, o sea, sí o sí te vas a tener que levantar y cambiar el pañal, yo qué sé, si lo que tienes que hacer es cambiar el pañal o darle de comer o lo que sea. Entonces tú lo puedes hacer desde esa decisión interior de lucha y con esa energía, incluso si lo amamantas le vas a mandar esa energía al bebé, o entiendes que es normal estar incómodo, que son las 2 de la mañana, que lo que quieres es dormir, es como tiene sentido no tener ganas, tiene sentido que estés de mal humor, o sea, es como tiene sentido, pero te entregas esa incomodidad, es un gesto de entrega, es un gesto de, aun con la pereza, me preparo la ropa del gimnasio en la mochila y me voy con la pereza, y entiendo que en momentos va a haber pereza, entiendo que en momentos va a haber sentimientos y me voy a sentir de X forma, y a lo mejor no es como idílicamente se crea en las redes sociales, o ves los vídeos de motivación, o ves a la madre influencer que siempre está feliz y tú de repente entras en una lucha de exigencia a ese punto. Pero cuando hablamos de voluntad espiritual, hablamos de que crecer espiritualmente supone incomodidad. Crecer físicamente, en cualquier ámbito, como madre, como familia, como emprendedor, supone una incomodidad, supone trascender límites. Entonces, ese romper límites, hay dos formas de afrontarlos, desde la lucha, desde el esfuerzo, o desde me entrego, que la entrega es energía femenina, desde me entrego y me sumerjo en esa incomodidad, pero elijo trascenderla porque sé que detrás está el resultado que yo elijo, no que necesito, no que siento que me va a completar, sino que yo elijo. Yo si a día de hoy estoy emprendiendo y he creado la escuela Kaizen, y en mi pasado he creado materialización álmica con mi mujer, que ahora es la empresa que ella maneja, en mi pasado he creado Instituto de Esencia con mi ex socio, que ahora es él quien lo maneja. Si yo he creado todo eso, a día de hoy lo que me sostiene en el camino a emprender no es una necesidad, quizás en mi pasado sí, pero yo eso ya lo he recontextualizado, y si yo hoy estoy emprendiendo es porque lo elijo, asumiendo que si por lo que sea va mal y tengo que ir a trabajar, mi valor como ser humano está intacto, y no soy mejor si estoy trabajando o si estoy emprendiendo, no soy mejor si estoy ganando 1.000 euros al mes en una nómina en un trabajo o si estoy ganando 10.000 euros al mes, que es perfecto y que es una elección que uno está escogiendo, y desde ahí asumir la incomodidad, los retos y los desafíos que ese camino de ser madre, de emprender, de crear una familia supone. Pero hay que aceptar esa incomodidad y hay que aceptar ese dolor. No desde el me voy a hacer sufrir y me voy a sacrificar porque si no, no sienta que lo merezca. No desde ahí, sino la voluntad espiritual es entrega. Y esto se ve muy bien. ¿Habéis hecho alguna vez la inmersión en hielo? No. ¿No? No. Bueno, queda pendiente entonces. pero cuando tú pero lo habéis visto, ¿no? ¿Sabéis lo que es una inmersión en hielo? Es súper gracioso porque lo que necesitas para meterte dentro de la bañera o de lo que sea, de la piscina con hielo, es energía masculina. Ahí sí necesitas ese convencerte, o sea, desde energía femenina no te metes, ¿vale? Necesitas ese empujón que te da energía masculina. Pero dentro, cuando los huesos te duelen, cuando tu cuerpo se empieza a congelar y no, es como empieza a picarte el cuerpo, a quemarte, cuando estás adentro del hielo, si tienes energía de lucha contra el dolor, de fuerza de voluntad, te duele tanto el cuerpo que sí o sí tienes que salirte. Y eso se ve mucho cuando yo más lo he hecho era cuando vivía en Playa del Carmen, en México. Lo hacíamos muy seguido, cada fin de semana. Había un grupito de personas que incluso crearon una empresa alrededor de la inmersión en hielo. Y veías al típico fuerte, gimnasio, energía masculina a tope, que eran los que menos duraban en el hielo, porque desde esa fuerza de voluntad, o sea, desde esa fuerza de voluntad y lucha contra el dolor, no aguantas. Es como que el hielo te saca. Ahora, si tú cuando estás dentro te entregas, aceptas el dolor, de repente llega un momento que el sufrimiento se convierte en disfrute. Es como, tú observas que el cuerpo te está doliendo y parece que te hacen así en el brazo y se parte. Literalmente, tienes esa sensación de dolor. Incluso los dedos como que se te pegan y tienes que entrar en calor luego para
Es una locura. Pero si tú entras desde esa voluntad espiritual de me entrego a la incomodidad, llega un momento que entras en disfrute, sonríes, ya puedes estar como 5 minutos como 10, no varía nada. Es una sensación completamente distinta. Entonces, lo que te enseña esa dinámica es la diferencia entre fuerza de voluntad y voluntad espiritual. Y es una decisión interior de o luchas contra la incomodidad o la aceptas y te entregas, ¿sabes? Y la atraviesas desde ahí. Me recordaste a una profesora que teníamos en la carrera, que todos la adorábamos. Y era una persona de estas personas que transmiten una paz y una calma. Siempre tenía buenos consejos, siempre era una pasada, ¿no? Y decía una frase que era: el dolor solo es dolor. Y es verdad, como la alegría solo es alegría, la tristeza solo es tristeza, es así, el dolor solo es dolor. Duele, es molesto, te hace sentir malestar, pero desde el punto de vista en el que tú lo percibas, el dolor solo es dolor y ya está. Totalmente, totalmente. Y es como es obvio que van a haber cosas que van a doler. Es decir, cuando uno quiere aplicar la voluntad espiritual y a lo mejor se siente más desmotivada siendo madre o llevando a cabo su proyecto, lo que sea, uno tiene que llegar a esa conclusión de, bueno, la desmotivación o el dolor o la rabia es eso. Entonces es como, es obvio. En el momento que tú asumes que es obvio y que toda emoción forma parte de todo proceso, cuando entras en esa conclusión y no entras en lucha contra ello y simplemente fluyes con las emociones, al final si tú analizas lo que es una emoción, proviene de la raíz emovere, que quiere decir energía en movimiento. Una emoción es eso, si te vas al trasfondo y le quitas toda etiqueta, le quitas todo concepto de la tristeza es X o el sufrimiento, cuando tú te quedas en eso, simplemente es una energía que estás experimentando en tu cuerpo, que ahí, por ejemplo, cuando venga Nacho Sala ya os hablará el dejar ir, pero cuando tú entras en ese estado, dices, ok, simplemente estoy sintiendo esta energía, estoy siendo capaz de observar esta energía, incluso trasciendes la etiqueta de me siento dolido, me han roto el corazón o estoy sintiendo tristeza o lo que sea. Es como trasciendes esa etiqueta, porque esa etiqueta trae toda una connotación. Cuando tú nombras una emoción, dentro de la conciencia colectiva hay como una creencia, ¿no? La tristeza es negativa, por ejemplo. Bueno, pues si tú de repente dices, estoy triste, eso ya trae una connotación. Ahora, si simplemente sientes la energía que se proyecta en el cuerpo, que se conoce como tristeza, pero tú te concentras en la energía, desde ahí tiene menos influencia y desde ahí se genera una mayor facilidad de aceptar la energía que estás sintiendo. Wow. Estoy como en shock con todo. Vamos a la última pregunta. Vale. Pregunta que le hacemos a todos los invitados. Es una pregunta que tiene que ver contigo únicamente y con la ayuda que puedas aportar a las personas que nos estén viendo, incluso a nosotras que estamos aquí escuchándote, que ya nos ha aportado mucho. Y es, ¿crees que ha habido en tu infancia como ese punto de inflexión, ese aprendizaje que tuviste en tu infancia que a día de hoy te ayuda a ser la persona que eres? Wow. A ver. Es que en mi infancia, más que un aprendizaje en mi infancia, porque cuando soy niño no lo vivo como un aprendizaje, ¿no? Y yo creo que esa quizás exigencia que recibí de mi padre me ayudó mucho a crear cosas, no sé, yo siempre que cuando jugaba fútbol era el goleador. Cuando hice skate ganaba todas las competiciones a las que iba. Cuando es como que siempre que hacía algo o desarrollaba algo era como cada vez que invierto en un mentor soy su caso de éxito. Literal, es como siempre que hago algo es como que llego a ese punto, pero si algo que fue un poquito más adelante, ¿vale? Para mí cambió completamente el rumbo desde donde afrontaba mi vida y siento que eso tuvo mucha influencia en lo que viví en la infancia, es renunciar, y esto a vosotras con el podcast os va a ayudar mucho,
y a todos, ¿no? Renunciar a lo que quieres. Es decir, yo toda esa proyección que tenía en mi vida de tengo que ser alguien de éxito, millonario, o tener una familia feliz, vivir donde siempre quise, ser libre económicamente, o sea, todo eso que yo proyectaba en mi mente nacía desde una herida de insuficiencia, por todo lo que ya he contado que pasó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a crear desde ahí, estás reafirmando y dándole mucha mayor cavidad a esa herida. Entonces, para mí el mayor ejercicio que tuve en toda mi vida, esto fue a través de una constelación. ¿Sabéis lo que es una constelación? Pues el hecho de yo despedirme, literalmente renunciar, tirar a la basura mi futuro ideal, el cerrar mis ojos, ver delante y proyectar todo ese futuro ideal que yo quería crear en mi vida, el visualizarme sin eso, el ver que podría pasar cualquier cosa en mi vida que eso no se diera y yo estar en paz con la idea de que eso no se diese y verme, yo qué sé, a lo mejor tengo que estudiar una carrera en un trabajo tradicional con una nómina estándar, yo qué sé, o sea, proyectarme ahí y estar en paz con la idea y entender que mi felicidad no proviene de un resultado, sino proviene de una cuestión interior y del estado en el que elijo transitar y del que elijo percibir la vida, obtenga el resultado que obtenga. Para mí esa renuncia al futuro ideal fue lo que primero me hizo sentir un vacío enorme de decir, es que si lo renuncio ahora, porque le estaba atribuyendo mi valor como persona a ese resultado, ¿sabéis? Entonces cuando tú renuncias a eso, te quedas como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? O sea, ya renuncié a eso, ya entiendo que eso no me valida, y cuando tú estás en ese punto y ahí te preguntas, ¿y ahora qué? Lo que sigue esa pregunta de, vale, ¿y ahora qué elijo crear? Cuando tú respondes a esa pregunta, ya nace desde dónde más adulto, ¿no? Más sano. Es decir, que el desde dónde herido de la infancia que quería obtener un enhorabuena, hijo, o, ¿sabes? En lugar de nacer desde esa herida, nace desde una llanura. Y vives el proceso en mi caso yo lo enfoco al emprendimiento, pero si alguien tiene el sueño de crear una familia o lo que sea, renuncia a tener hijos, renuncia a esa familia y hazte a la idea de que sin una familia puedes ser igual de feliz. Porque cuando tú te llegas a ese punto, y esto lo puedes hacer visualizando, escribiéndolo, quemándolo, o sea, más allá de lo que hagas afuera, es un ejercicio y un movimiento interno que tú tienes que hacer de soltar eso. En el momento que tú lo sueltas y eliges de nuevo qué crear, a lo mejor lo sueltas y te das cuenta que, ostras, pues ahora pierde todo el sentido seguir emprendiendo. Y quizás no era lo que yo quería hacer, sino era impulsado por una herida. O ahora pierde todo el sentido tener una familia. Pues cuando tú llegas a ese punto y te preguntas, vale, ¿y entonces qué es lo que tiene sentido? Ahí es donde surge realmente lo que desde tu alma tiene sentido. No desde una herida egoica, sino desde tu ser, desde tu alma, es lo que surge ahí en ese momento es lo que tiene sentido. ¿Se entendió? Aprendizaje, sí, total. Quería preguntar una última cosa antes de terminar. ¿Cómo vamos? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que dijimos que quedaba media hora? Pues justo. Media hora. El tema del tiempo. Porque siempre vamos diciendo, no tengo tiempo, no me da la vida para esto, ¿no? Pero siempre hay gente que está más ocupado que nosotros y que hace un mejor uso de su tiempo y que aún así tiene tiempo para cuidarse, para estar bien, ¿no? Y luego también nos ha pasado que a lo mejor, por ejemplo, en mi caso, antes de ser madre, yo me veía en la misma situación, no tengo tiempo, ¿no? Y ahora que empecé a ser madre, fue como, hostias, ahora no tengo tiempo, antes sí tenía. Y ahora lo pienso y me quejo de que no tengo tiempo y pienso al mismo tiempo, Isa, todavía podrías tener 4 hijos, 2 trabajos y tener menos tiempo aún. Entonces aprovecha el momento que crees que no tienes tiempo porque en realidad sí lo tienes. Entonces, ¿qué es el tiempo y cómo podemos tener más tiempo cuando no tenemos tiempo? Claro, mira, ahí es una pregunta muy interesante porque nunca es una cuestión de tiempo. Siempre es una cuestión de prioridades. Es decir, antes de tú tener un hijo, antes de ser mamá, tenías otras prioridades, pero de repente cuando tienes un hijo se convierte en tu máxima, no sé si tu máxima prioridad, pero con el primer año sí. O sea, es como,
vives por y para el cuidado, el primer año, el segundo, es decir, se convierte en tu prioridad. Y cuando algo se convierte en tu prioridad, tienes que sacarle tiempo a otras cosas. Entonces, uno obtiene más tiempo cuando tiene más claro cuáles son sus prioridades y cuando sabe poner límites y decir que no. ¿Sabes? Es decir, cuando uno entiende que es lo más prioritario para su vida y a lo que no es prioritario en su vida sabe decirle que no y frenar, desde ahí es desde donde uno puede lograr tiempo. Ahora, algo importante aquí, que luego puede hacer una de las suyas. Yo tengo una alumna ahora mismo activa en el programa 1-1 conmigo que le pasaba algo muy similar. Me decía, Guille, es que todo esto que me estás diciendo que haga, yo no tengo tiempo. Y le digo, bueno, a ver, dime hoy tu agenda, descríbemela. Tenía agendado cada cuestión, cada cosa, y le hice una pregunta y le dije, ¿a qué le tienes miedo cuando paras? ¿A qué le tienes miedo cuando paras? ¿Qué pasa cuando no estás haciendo nada? Uy, me siento inútil, siento que no estoy... ¿Sabes? Y le dije, pues, iba a decir su nombre, pero obviamente por respeto no le voy a decir, le dije, hermana, agarra tu agenda, bloqueate un fin de semana, no me importa la excusa. Ya me dijo, no, pero es que con mi trabajo es imposible, te buscas la vida. Imagínate que tu vida depende de eso. Imagínate que si no te das ese fin de semana, mueres. Así que búscate la vida, pero ese fin de semana no tienes nada que hacer y te vas a donde quieras, a un hotel all inclusive, a una cabaña en el campo, donde quieras, pero un fin de semana sin hacer nada y te experimentas y te haces amiga de no hacer nada. Porque muchas veces evadimos el tener ese espacio libre, ese tiempo libre, porque nos da miedo estar con nosotros, por lo que interiormente pueda surgir. Y eso era lo que le pasaba. Entonces, claro, eso a nosotros, en el proceso a mí me dio mucha información, porque le dije, lo que vas a hacer cuando estés sin hacer nada es que vas a observar muy bien qué te pasa y lo anotas. Me siento inútil, todavía no lo ha hecho, estoy esperando a que lo haga para que me diga. Y ahí va a observar muchas cosas que de normal tapamos llenándonos de tareas, llenándonos de formación. Yo no sé cuántas formaciones estaba haciendo, una barbaridad. Llenándonos de un montón de cosas simplemente por huir de estar en conexión con nosotros o a solas sin hacer nada. Entonces, también esto es muy importante recontextualizarlo. Por ejemplo, si tú ahora mismo, no sé, si imaginaos que estéis ahí en el sofá y estéis en un día que no tenéis muchas cosas que hacer y te empiezas a sentir mal o empiezas a sentir que estás perdiendo el día, que lo estás Yo estaría en la gloria. Bueno, está bien, pero me refiero, hay mucha gente que tiene resistencia a eso, pero si de repente dices, bueno, me voy a dar el permiso de estar así, de estar tranquila, no de no hacer nada, sino de hacer eso, nada, ¿sabes? Cuando tú te das el permiso de familiarizarte con la agenda vacía o con estar un día sin hacer nada y te familiarizas con eso, quizás pueda haber por ahí alguna resistencia, pero si no es el caso, prioridades y saber decir que no y poner límites. Vale, muy bien. Dinámica. Dinámica. Te toca tomar las riendas ahora. Bueno, vamos a hacer, para que entienda la audiencia, ¿lo explicamos? Sí. ¿En qué consiste? Sí, claro. Vale, ok. Y nosotras, ¿no? Porque no sabemos qué vamos a Sí, hacer. es verdad. Qué sorpresa. Bueno, antes de empezar el podcast me han dicho que las chicas, que la idea es hacer una dinámica, un ejercicio como forma de concluir el podcast, y creo que puede ser muy interesante el hacer la renuncia, lo que he hablado antes, ¿vale? Entonces, antes de guiarlo, vamos a tomar conciencia, vamos a tratar de traer a nuestra mente eso que queremos, eso que cada día estamos en el proceso de crear, una familia, un proyecto, una casa en no sé dónde, un auto de X forma, un trabajo en X empresa, eso que cada uno quiera, que sabe lo que es. Y en lo que va a consistir el ejercicio es que puedas verte a ti con eso ya logrado y que puedas despedirte, que puedas renunciarlo, de darle las gracias por estar ahí, esa visión, pero darle a entender, no te necesito. Y si no estás tú, estoy bien. ¿Vale? Vamos a hacer esa dinámica de soltarlo y a ver qué pasa, ¿vale?
Así que bueno, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a tomar unas respiraciones y relajar nuestro cuerpo. Muy bien. Nos vamos relajando cada vez más. Y quiero que en tercera persona, como si estuviera sucediendo delante de nosotros, tengamos esa escena ideal en nuestra vida, con esa posición laboral, con el resultado en el área familiar que deseamos, con la posición económica que deseamos, con toda la situación ideal, con el aspecto físico que queremos, todas esas cualidades que consideramos ideales y hacia donde cada día elegimos acercarnos. Muy bien. Cada uno lo va a ver a su manera, algunos lo veréis, otros quizás lo percibís, lo sentís, pero delante de vosotros y de vosotras está sucediendo esa realidad física que anheláis. Vuestras redes sociales, llegando a X cantidad de personas, todo eso. Y quiero que sientas como si ya fuera una realidad. No es física todavía, pero está ahí, te diriges hacia eso y es garantizado que se va a dar. Muy bien. Y quiero que mentalmente puedas tener una conversación con ese futuro ideal. Y quiero que te despidas de él. Puedes decirle, gracias por estar ahí, pero hoy entiendo que mi felicidad no depende de ti, independientemente de mi futuro, independientemente de mis resultados. Mi valía se mantiene intacta. Por eso me despido de ti. Te renuncio. Y acepto que sin ti, hoy, puedo sentir la máxima plenitud. Y que no te necesito. No te necesito. Reconozco que esa felicidad que esperaba a través de ti, hoy la puedo sentir ya. Y quiero que vayas observando cómo una luz cae sobre esa visión y poco a poco va haciendo que se vaya desapareciendo. Hasta que delante de ti no hay nada. Piensas en tu futuro y no hay nada que necesites que ahora no tengas. Te das cuenta que todo lo que
crees que necesitabas ya está disponible para ti aquí y ahora. Eso es. Y ahora te hago una pregunta. Ahora que renunciaste a ese futuro ideal, ¿ahora qué? ¿Qué eliges hacer con tu vida? Y deja que esa pregunta resuene en tu cabeza, en tu interior. ¿Y ahora qué? Y desde este estado de no necesidad, el universo te ofrece como si se tratase de un buffet libre. Tienes infinitas posibilidades, de las cuales puedes elegir la que quieras, sabiendo que independientemente de si se da o no, tu validez, tu plenitud, no dependen de eso. Y cada vez que te frustres o que te apegues a un resultado, puedes volver a cerrar tus ojos y recordarte todo esto. Porque desde la no necesidad, desde el sentir que ya lo tienes todo, más se te dará. Porque como dijo Jesús de Nazaret, al que tiene se le dará, y al que no tiene, por poco que tenga, se le quitará. Y si tú necesitas, estás vibrando en que no tienes. Pero cuando entras en este estado de no necesitar nada, es cuando todo se te va a dar. Vamos a tomar una respiración profunda. Para anclar esta dinámica. Tomas conciencia de tu cuerpo físico y poquito a poco regresamos. Listo, chicas. ¿Qué tal? Bien, bien. Ya me fui a otro universo. Gracias, Guille. Desde el inicio de la conversación estaba como cuando ves una película, que estás viendo la película, pero no sabes que estás viendo la película porque te metes tanto. Pues así llevo desde que empezamos a hablar. Yo también, a mí se me olvidaba que te tenía que hacer preguntas. Después ya dije, otra. Yo creo que telepáticamente me las ibais haciendo y iba respondiendo muchas veces. A mí había muchas cosas que pensaba, digo, ahora le puedo preguntar eso. Y ya te metías tú en el tema, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, nada, Guille, muchísimas gracias. De verdad, esto ha sido increíble. Nos vamos como después de cada vez que nos vamos de charlar con alguien, reflexionando, pensando, llevándonos todo esto con nosotras. Y espero que todos los que nos estén viendo pues les pase exactamente lo mismo, que después de ver esto
se lleven mucha información valiosa, de calidad. Y nada, nuevamente, gracias. Gracias a vosotras, chicas. Ha sido un placer.